En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. Las opiniones del programa son responsabilidad de quien las emite. Cadera, dolor de cadera, desgaste de cadera, pues es un tema sumamente amplio. Dicen, es que tengo dolor de cadera o cadera aquí en la parte alta. Y no, realmente les duele otra cosa, pero no la cadera como tal. Es muy típico que se señalan la parte de la espalda baja y se refieren como dolor de cadera. Cadera es la cabeza femoral con el hueso de la pelvis. Si yo peso 80 kilos, mi cadera al caminar puede incluso a cargar de 300 a 400 kilos. Por eso menciono que es una articulación pues bastante resistente. Si no estoy fuerte y nunca hago ejercicio, puede que se desgaste más mi cadera. El músculo es tu seguro de vida articular. La principal función de la articulación de la cadera es el movimiento. Todas las fracturas de cadera van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo clásico que te dicen cuando tienes una cadera desgastada? Es muy típico que duela al hacer movimientos de rotación interna. Tú vas a decir qué opinas, qué tipo de lesión pudo haber tenido y qué tratamiento le darías. Perfecto, vamos a ver el primer video. En el episodio de hoy tocamos un tema que tal vez alguna vez te ha dolido, la cadera. Sé que hay mucha confusión con la cadera porque todos nos acordamos de Shakira cuando decimos caderas y la verdad es que la cadera no es donde dice que está Shakira, es más o menos la unión entre el fémur y la pelvis. Esa es la articulación de la cadera. A veces te puede doler por diversas causas. Por ejemplo, pueden ser cosas deportivas en jóvenes, puede ser por desgaste cuando ya eres una persona adulta mayor o puede ser incluso por una fractura. Para esto, invité a un experto. Él tiene la especialidad en traumatología y ortopedia y una alta especialidad en cirugía articular. Su nombre es Guillermo Alcántara. Él y yo estudiamos la especialidad juntos. Es mi compañero de especialidad. Hicimos la residencia juntos. Es una persona que es sumamente brillante, tiene muchas aptitudes y para la cirugía de cadera es de los mejores que he visto. Lo invité a este podcast porque sé que así vas a poder entender muchas cosas de este padecimiento. Te invito a ver el episodio en nuestro canal de YouTube y también escucharlo en Spotify. Si te interesan los temas de salud y eres una persona que tiene muchas dudas acerca de esto, síguenos en todas nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Spotify. Y así no te vas a perder de ningún episodio. Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. Yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido en redes sociales como el Dr. Vic. No te olvides de seguirnos en Spotify, darnos 5 estrellas y comentar qué te pareció este episodio. En este episodio precisamente tenemos elementos visuales que solamente puedes ver en YouTube, así que te recomiendo que vayas a vernos ahí. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque como muchos de ustedes saben, aparte de ser cirujano de columna, antes fui ortopedista. Y para este tema invité a un experto. Él es el doctor Guillermo Alcántara. Y bueno, él es un crack en toda esta parte de cirugía de cadera, cirugía de rodilla y después de 96 episodios, al fin te invité. ¿Cómo estás, Memo? Hola, Vic. Muy bien. ¿Y tú? Estoy muy contento de estar aquí contigo. Y justo como bien dijiste, tuvieron que pasar 96 episodios para que te convenciera de invitarme. Oye, la verdad es que he invitado a muchos doctores, mucha gente muy importante en medicina viral, pero es la primera vez que invito a alguien de mi rubro, o sea, de mi rubro de ortopedia, ¿sabes? Pero que sea de mi mismo nivel, ¿no? Que estemos, porque cuando yo era R1, R2, él también era mi compañero. De hecho, vivimos cosas, pues fueron complejas, ¿no? Al principio de la residencia, pero lo sobrellevamos bien, ¿no? Sí, claro, justo como bien dices, yo creo que gracias a la buena amistad que hicimos y todos los momentos que compartimos, pues eso nos ayudó mucho a crecer a lo largo de la residencia. Ya después nos separamos, nos fuimos por caminos diferentes. Yo me fui por el mejor camino, que es la cirugía de columna. Él se fue por la reconstrucción articular, que es cadera y rodilla. Pero bueno, él es muy, muy bueno. Muchas gracias por la presentación. Oye, Memo, y bueno, para el tema de hoy yo quería hablar un poco sobre la cadera, ¿no? Enfocarme un poco a la cadera. Y antes de iniciar del dolor, del diagnóstico, el tratamiento, quería preguntarte cómo le podíamos explicar a una persona, a un paciente que vemos en nuestra consulta, qué es la cadera. Ok. Bueno, la articulación de la cadera, yo creo que siempre que hablamos de la cadera es muy difícil hacer esta distinción entre columna y cadera. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque siempre que estamos hablando con un paciente y le preguntamos acerca de
cómo es la semiología del dolor que tiene. Usualmente el paciente, al referirse a la cadera, se señala esta zona, ¿no? Básicamente como por acá, ¿no? el hueso de la pelvis, que la pelvis es todo este hueso que rodea las estructuras vitales dentro del abdomen. Pero cuando hablamos particularmente de la cadera, a la única estructura que nos estamos refiriendo es a la articulación, a la relación que tiene la cabeza femoral con el acetábulo o cotilo, que es donde se va a llevar a cabo todo el movimiento de la pierna. O sea, acá, ¿no? Esta es la pelvis y aquí está la cabeza del fémur. Exacto. Y se unen. Eso es la Esa es la cadera, esa es la cadera. definición de cadera. Articulación de cadera. Sí, porque sí, la mayoría de mis pacientes que yo veo en columna piensan que la cadera justamente es lo que tú dices. Dicen, es que tengo dolor de cadera o cadera Exacto. aquí en la parte alta. Y no, realmente les duele otra cosa, pero no la cadera como Sí. tal. Y ese dato que tú mencionas es muy típico, que se señalan la parte de la espalda baja y se refieren como dolor de cadera. Pero bueno, ya iremos desarrollando un poquito más esa idea, pero básicamente es eso. La cadera es la cabeza femoral con el hueso de la pelvis, que le llamamos acetábulo con la cabeza femoral. Hablando ya un poquito más técnicamente, es una enartrosis. ¿Esto qué quiere decir? Que la cabeza femoral es esférica y está contenida dentro de, por así decirlo, una cavidad, ¿no? Ok. ¿Qué movimientos, qué función tiene la cadera en nuestro cuerpo? ¿Para qué nosotros la utilizamos? ¿Es nada más para caminar, pararnos o para qué sirve la cadera en términos generales? Bueno, básicamente la articulación, la cadera es una articulación sumamente resistente. Tiene como principal función, como bien dices, el movimiento, el ayudarnos a ponernos de pie, el caminar, demás, pero soporta todo este peso corporal. Menciono que es muy resistente porque, por ponerte un ejemplo, si yo peso 80 kilos, mi cadera al caminar puede incluso a cargar de 300 a 400 kilos. Por eso menciono que es una articulación pues bastante resistente, pero lo sintetizaste muy bien. Yo creo que la principal función de la articulación de la cadera es el movimiento. El movimiento, ok. Y entiendo que, por ejemplo, a ver, tú que yo hicimos ortopedia, ¿no? Hay muchas articulaciones y todo. Por ejemplo, yo me acuerdo, a ver, digo, ya veo más columna, pero yo me acuerdo que la articulación del hombro, como que la tenemos más rangos de movimiento, ¿no? Que Claro. podemos hacer varios tipos de movimiento. En la cadera, ¿cuáles son los movimientos principales que se hacen? Bueno, contrastándolo con la articulación del hombro, como bien dices, la articulación del hombro es mucho más móvil, pero es mucho más inestable. Permite un cierto rango de movimiento pues mucho más amplio, pero con tendencia a luxarse. La articulación de la cadera es una articulación también bastante móvil, pero mucho más estable. Esto va a restringir ciertos grados de movimiento, pero particularmente los movimientos de la cadera van a ser la flexión, que es cuando hacemos este movimiento, o la extensión, que es todo lo contrario. También hay movimientos de rotación, o sea, que se mueva hacia afuera o hacia adentro, y también puede ser pues de gran ayuda para cualquier tipo de actividad física que nosotros vayamos a realizar, pues la cadera nos va a acompañar. Hay otros movimientos, abducción, aducción, que también son típicos o propios de esta articulación. Excelente. Y bueno, ya definiendo un poquito más qué es esta articulación, cuál es su función. Ahora sí quiero entrar al tema, ¿no? Que es dolor de cadera. Es como si a mí me dijeran en columna dolor de columna, ¿no? Sé que es muy amplio, ¿no? Todo lo que puede causar Claro. dolor o algún problema en la cadera. Pero para empezar vamos a verlo como si estuviéramos viendo a un paciente que tiene dolor de cadera. ¿Qué es en lo que tú te fijas, Memo, cuando alguien te dice, oye, me duele la cadera? ¿Cómo le podrías definir cómo duele la cadera? Claro. ¿Por qué duele la cadera? Muy bien, bueno, lo que yo siempre hago es una distinción de edades. ¿Por qué hago esta distinción? Porque las causas de dolor de cadera en una persona joven van a ser completamente diferentes a las causas de dolor de cadera en una persona pues, mayor, por así decirlo. Por decirte una estadística, el 70% de los pacientes que tienen desgaste de cadera van a ser mayores de 55 O años. sea, el 70, pues la mayoría, sí. Ajá. Entonces es muy importante hacer esa distinción. Después de hacer esa distinción, pues tienes que ver
cómo es ese dolor de cadera, cómo es esa molestia que está presentando el paciente. Puede ser, justo como lo mencionábamos, al momento de hacer alguna actividad física, al momento de ponernos de pie, puede ser incluso ya cuando, hablando particularmente del desgaste, cuando el desgaste es algo muy avanzado, incluso estando en reposo se puede presentar este tipo de dolor. Ahora, ya sabiendo toda esta parte de cómo está compuesta la articulación de la cadera, a la anatomía, para que no tengamos ahí discordancia entre lo que es y lo que la gente cree, ¿qué es el dolor de cadera? ¿Qué lo causa? Híjole, es muy difícil definirlo en una sola palabra o más bien sintetizar todo este dolor en una sola palabra, pero como decíamos, podemos hacer esa distinción de acuerdo al grupo de edad que pueda verse comprometido, porque el dolor que van a tener va a ser un dolor distinto. Pero el dolor en sí lo podemos definir como esa sensación opresiva, a lo mejor punzante, limitante a este nivel, ¿no? Al nivel de la articulación. Ok, ¿cómo podría, o sea, yo cómo podría detectar realmente que me está doliendo la cadera? Porque, como tú dices, como la anatomía, mucha gente no la conoce bien. Y ahora, el dolor menos. Eh, yo, por ejemplo, sé cómo te duele una articulación sacroiliaca. O sé Ok. cómo te duele que un disco está apachurrando un nervio. ¿Dónde duele más comúnmente la cadera? ¿Qué va a sentir el paciente cuando tiene dolor de la articulación de la cadera? El dato clínico más importante para que nosotros empezamos a sospechar que se trata de un dolor meramente de la articulación de la cadera es un dolor inguinal, un Inguinal. dolor a nivel de la ingle. Usualmente el principal diagnóstico diferencial va a ser el dolor lumbar, ¿no? El dolor de la columna, que es en la parte posterior e incluso se puede llegar a irradiar una pierna, que bueno, tú eres el experto en columna, entonces tú nos puedes decir más al respecto, pero justamente ese es el principal diagnóstico diferencial que tenemos. Pero el dato clínico importante es el dolor en la ingle. ¿Te ha tocado, tú que ves tanto dolor de cadera y problemas de cadera, que se confunda la gente con alguna, por ejemplo, afección del sistema urinario o del sistema de una hernia inguinal o algo así que la gente diga, híjole, creo que tengo dolor de cadera y tienen una hernia inguinal o algo así? Justamente. Me pasó hace poco que una paciente relativamente joven, entre 50 y 60 años, fue a consulta conmigo y ella, al estar en una caminadora, empezó con dolor inguinal. No tuvo ningún mecanismo de trauma ni algo como muy intenso, solamente al estar caminando, haciendo ejercicio. Mi principal método para descartar algún tipo de lesión de la cadera fue tomar una radiografía, una proyección anteroposterior de pelvis y no logré identificar ninguna lesión a nivel de la articulación. Lo complementé con un ultrasonido y en el ultrasonido vimos que tenía una hernia femoral bastante grande. Y bueno, eso ya sale completamente de mi expertise, entonces tuvimos que referenciarla con un cirujano general y logramos resolver su problema. Pero sí, hay muchas veces que tanto con la clínica como con estudios radiográficos podemos hacer la distinción correcta de hacia dónde va el padecimiento. Claro, por eso siempre hay que acudir al especialista, ¿no? Porque a veces nosotros vemos en internet como cosas que, bueno, podría parecerse a lo que tengo, pero Claro, usualmente no es correcto, ¿no? exacto. Por eso pues, estudiaste tanto tiempo. Yo me acuerdo que te traían en friega ahí en la alta especialidad, pero bueno, lo has hecho muy bien, Memo. Ahora, ¿qué tan común, o como sabes, en medicina tenemos algo que se llama epidemiología, ¿no? Que es Claro. la incidencia, la frecuencia de las cosas que tenemos en México. ¿Qué tan común es el dolor de cadera dependiendo las edades y las causas? Yo creo que tiene mucho que ver el aumento de la esperanza de vida, este crecimiento poblacional y el aumento en la esperanza de vida hacen que enfermedades articulares que involucren desgaste vayan aumentando su incidencia. Pero esto es exclusivamente hablando de un grupo poblacional pues mayor, ¿no? Hablando de un grupo poblacional de adultos jóvenes, adolescentes, etcétera, está más relacionado con eventos traumáticos o con alteraciones a lo mejor en la infancia, una displasia del desarrollo de cadera maltratada en su momento, alguna deformidad infantil, etcétera. Esos van a ser las principales causas.
pero hablando del grupo poblacional mayor, pues vamos a enfocarnos en que se vuelve más frecuente conforme vamos avanzando en la vida. Se desgasta más la articulación. Sí. Ahorita dijiste algo, displasia el desarrollo de cadera, ¿no? Exacto. Que esto es como un tema más de los bebés, los neonatos, ¿no? Toda esta parte. Que sin mucha gente no saben, es que básicamente la articulación está compuesta, como tú bien dijiste, del fémur y la pelvis, ¿no? Bueno, el acetábulo. Exacto. Si por alguna o cualquier otra razón estos dos elementos no están juntos, por, en este caso, una displasia, ¿no? Puede que se salga de su lugar el fémur, ¿no? Esto, cuando son chiquitos, pues lo ven los ortopedistas pediatras, pero tú que ves ya adultos, ¿tú ves muy comúnmente las secuelas de esto? Exacto, sí. Sí, es bastante frecuente. ¿Por qué es frecuente? Como bien dices, el mismo estímulo de que un hueso esté en relación con otro va a hacer que se forme o que adquiera esa forma. La cabeza femoral al principio de la vida no es esférica, es un núcleo bastante pequeñito que cuando entra en relación con el acetábulo plano en la infancia empiezan a tomar esta forma, ¿no? Uno, por así decirlo, de una cazuela y el otro de una esfera. Entonces, esta forma se adquiere por la relación que tienen un hueso con el otro. Si estos huesos no están en contacto, ese acetábulo se queda plano y la cabeza femoral no alcanza esta forma esférica. Entonces, eso predispone a un desgaste prematuro de la articulación. Se desgasta más fácil entonces que la población normal. O sea, me estás diciendo que entonces las personas que a lo mejor están en sus 30, 50 ya empiezan a tener un desgaste como si tuvieran 80. Exacto. Ok. Esa es una parte, ¿no? Desde los chiquitos hasta la gente ya mayor. Hablabas mucho de las causas traumáticas, que son golpes, ¿no? Sí. ¿Qué tan común es que te lleguen, ahora sí, golpes, fracturas o luxaciones de cadera? Como mencionábamos antes, la articulación de la cadera es una articulación bastante estable. Entonces, el mecanismo para que se produzca una luxación es un mecanismo de alta intensidad. Por mencionarte uno típico rápidamente es, a veces las personas que van de copiloto en un automóvil llevan las piernas apoyadas en el tablero del coche. Entonces, al tener un impacto frontal, toda esa fuerza se transmite por las piernas y termina luxando la cadera hacia atrás. Puede ser acompañado de una fractura del acetábulo, una fractura de la propia cadera o una luxación pura. Independientemente de cuál sea, es muy probable que a ese nivel se produzca un desgaste mucho más rápido que en una cadera que no haya sufrido alguno de estos tipos de mecanismos. Esto es por hablarte particularmente de un tipo de mecanismo de lesión, pero realmente cualquier tipo de trauma severo a este nivel va a hacer que esta articulación se desgaste. Es bastante frecuente. Los accidentes automovilísticos pues es algo de todos los días. Claro. Yo me acuerdo que, seguro en las guardias en las que estábamos, ¿te acuerdas, no? En ortopedia, que siempre llegaba alguien que se luxaba el hombro, ¿no? Sí. Que es el hueso del húmero. Y justamente me acuerdo que de cadera sí había, pero no era tan, No era tan frecuente, ¿no? Y recuerdo que la maniobra para esa luxación de cadera, o sea, para meter otra vez el fémur en el acetábulo, pues no es fácil, ¿no? Necesitas tener mucha fuerza y también mucha habilidad, ¿no? Exacto. Después más o menos comentar a la gente cuando alguien llega luxado de cadera por un choque automovilístico, un accidente, ¿qué es lo que tienes que hacer como médico? Digo, no es para que ustedes lo reduzcan, sino para que sepan qué se va a hacer si se te sale el hueso del lugar. Sí. Bueno, siempre las luxaciones representan una urgencia ortopédica, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque se pueden ver comprometidos tanto los nervios alrededor como los vasos sanguíneos. Entonces, la indicación es siempre tratar de reducirla. Bueno, ya esto va a depender de la habilidad del ortopedista, etcétera. También hay una gama muy amplia de maniobras que puedes usar para reducirlo, pero creo que la que nos enseñaron a nosotros y la más común es la maniobra de Alice, que básicamente lo que involucra es que yo tome la pierna apoyándome desde la rodilla y haga una tracción. Una tracción que se puede acompañar de una rotación, tratando de así desimpactar bueno, tal vez desimpactar no es la palabra ideal para decirlo, pero es básicamente traccionar y regresar la articulación a la cavidad, ¿no? Idealmente, cuando hablamos de las luxaciones de cadera, deben de hacerse bajo sedación.
¿Por qué deben de hacerse bajo sedación? Para relajar todas las estructuras musculares alrededor y para evitar que el paciente tenga mucho dolor. Como bien mencionabas, es una maniobra que requiere bastante fuerza y nosotros decimos que a veces un poquito de maña. Sí, eso sí. Aparte, todos los músculos que están relacionados con la cadera, pues son músculos fuertes, ¿no? Por ejemplo, los glúteos, ¿no? Los rotadores externos, internos, todo esto. Entonces no es tan fácil reducirlo como a lo mejor un hombro, ¿no? Sí, no. Es complejo, ¿no? Sí, no quiero decir nada para los cirujanos de hombro, pero es más difícil. Pero es más reducirlo en difícil. la La verdad es cadera. que sí es más difícil. Oye, y ahora, pasando un poquito, ahora sí estamos subiendo, si te das cuenta, como que los grupos de edad y los factores de riesgo como choques automovilísticos, accidentes, ahora las fracturas. Ok. Las fracturas, cuando se fractura una cadera, se necesita mucha fuerza para fracturar la articulación, el hueso, dependiendo la edad. ¿Cómo es el mecanismo? Cuéntame un poco de eso. Sí, va a depender mucho, yo sé que lo hemos venido mencionando mucho, pero del grupo poblacional. Si quieres, empezamos por los jóvenes. Cuando se habla de un paciente joven, usualmente el mecanismo debe ser de alta intensidad, ¿no? Accidentes automovilísticos, caídas de grandes alturas, etcétera. Pero cuando hablamos del grupo poblacional de adultos mayores, todo esto cambia. Deja de ser este mecanismo traumático tan intenso. Puede incluso relacionarse a alguna otra enfermedad, como la osteoporosis, por así decirlo. Caídas de su propia altura es el mecanismo más típico, pero también pueden estar involucradas fuerzas rotacionales. No sé si me explico, al estar de pie y cambiar de dirección o rotar, el mismo hueso puede recibir una fuerza de torsión pues bastante importante y fracturarse sin la necesidad de un mecanismo traumático tan intenso. Pero te digo, esto va a depender más de las comorbilidades que tengan nuestros pacientes. Y digo, ya no nos vamos a meter a un tema ortopédico de decisión terapéutica, ¿no? De que si necesita una prótesis o necesita un clavo centromedular, pero usualmente una fractura de cadera es algo serio, ¿no? En cualquier grado de edad, tipo de edad, pacientes, es algo serio que se tiene que resolver, ¿no? En ese momento no podemos como decir, no es como que me fracturé la falange distal y ahí le pongo una férula. No es tan simple, ¿verdad? No Tengo es tan entendido. simple. Usualmente todas las fracturas de cadera van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico. La decisión terapéutica va a depender de todos los factores alrededor, pero sí, usualmente las fracturas de cadera se tratan quirúrgicamente. Ok. Y ahora voy a la parte que a lo mejor por lo cual dieron clic en este podcast, que es el desgaste de la articulación. ¿Ok? ¿Cómo comienza el desgaste de la articulación de cadera? Desde un punto de vista fisiopatológico, pero para que la gente lo entienda. ¿Cómo es que se desgasta y empieza a doler? Bueno, yo creo que la analogía clásica que nosotros usamos para explicar el desgaste de cadera en nuestros pacientes es la llanta de un coche. La llanta de un coche la dividimos en dos partes, el ring, que es la parte metálica, y pues el caucho alrededor, ¿no? El uso repetitivo de esta llanta pues va a hacer que este caucho se vaya desgastando, vaya disminuyendo su volumen y cada vez se haga más delgado. Una vez que este caucho se acaba, el rin empieza a tocar contra el pavimento, ¿no? Y empieza a producirse pues mucha fricción. Eso básicamente es lo que pasa con nuestras articulaciones, no solamente en la cadera, sino en todas las articulaciones que soportan peso o que tienen pues un movimiento o un uso repetitivo. Si nosotros le damos este uso repetitivo a la articulación de la cadera, se va a ir produciendo este desgaste. Y ahora sí, hablando particularmente de la fisiopatología, todas las articulaciones están recubiertas de cartílago. Este cartílago es una superficie blanda, por así decirlo, que permite que se realice un movimiento sin fricción. Pero este cartílago, al momento de estar haciendo todos estos movimientos repetitivos, etcétera, va a irse desgastando y gradualmente vamos a ir teniendo menos cartílago hasta que llegue el momento donde el hueso empiece a friccionarse sobre el hueso. Eso es lo que nosotros consideramos el desgaste de cadera. Desgaste, sí. Pues sí, así simple, ¿no? Se acabó el cartílago, hueso con hueso. Ahora, cuando ya tenemos el hueso en contacto con el otro hueso, ¿por qué empieza a doler? ¿Realmente el hueso siente? ¿El hueso tiene terminaciones nerviosas? ¿O realmente duelen otras cosas? ¿Por qué duele?
Son muchos factores los que vemos involucrados. Yo ya sé la respuesta, ¿eh? No crean que... Yo también hice la especialidad de ortopedia, pero lo estoy para ustedes. Lo dudo mucho porque hizo columna. Este, pero sí, básicamente sí hay terminales nerviosas a nivel del hueso. También se puede acompañar de una contractura muscular sostenida, o sea, todos los músculos alrededor de la cadera empiezan a tensarse y esto va limitando gradualmente los arcos de movimiento. Eso también puede ser un desencadenante de este dolor, pero básicamente son estos factores. La propia fricción, ese estímulo mecánico, el estar raspando hueso contra hueso, produce dolor, y también todas las estructuras con las terminaciones nerviosas alrededor, al estar en una contractura sostenida, también van a de alguna manera favorecer que esta molestia pues prevalezca. Una vez que ya está hueso contra hueso, se desgastó, ¿dentro de la articulación hay algún cambio en el hueso? Digamos, empieza a deformarse o empieza a crear más hueso. ¿Qué es lo que pasa normalmente en el proceso? Sí, parece que estamos en un examen y me estás dando las respuestas. Al momento del estar, como bien dices, en relación un hueso contra el otro hueso, el mismo cuerpo como que de alguna manera va a censar que ahí no había una articulación, ¿no? Entonces se va a producir un tipo de metaplasia, ¿no? Okay. Que va a ser que se van a cambiar la celularidad, o más bien vamos a hablar ahí de la celularidad del propio hueso, y se va a formar un hueso nuevo de mala calidad. Nosotros siempre llamamos a estos huesos como osteofitos, ¿no? Que radiográficamente se van a ver como unos picos o a lo mejor unas bolitas dentro de la articulación que no deberían de estar ahí. Ese es un cambio que vamos a ver al momento del desgaste. Otro es el mismo hueso, al estar en contacto, se va a esclerosar o se va a hacer más grueso. Se hace más grueso. Se hace más grueso. Ese estímulo de golpeteo o carga o de fricción va a estimular al hueso a que se haga un poco más grueso. Entonces, radiográficamente, nosotros vamos a ver líneas blancas de endurecimiento, por así decirlo. Cuando le pides una radiografía a tu paciente, empiezas a ver del lado de la cadera que está más desgastada, más líneas blancas. Más líneas blancas, estos osteofitos de los que hablábamos, usualmente esos están en los extremos. También podemos ver unos quistes subcondrales abajo del cartílago que se llaman geodas, que son más bien se producen por ese mismo desgaste, y también se va a perder por completo la anatomía normal. Se va a ver una articulación, por así decirlo, deforme, va a perder su forma natural. Este cambio de forma de esta articulación, aparte de que evidentemente no, le va a causar dolor a la persona, ¿le va a causar una limitante en algo? Digamos, ¿va a seguir moviéndola igual o o va a tener limitación para hacer, como tú dijiste, flexión de cadera o ese tipo de cosas? Sí, van a existir dos principales mecanismos por el cual esta cadera se va a ver limitada. Uno que va a ser meramente mecánico, o sea, por estos mismos huesos que se forman, se pierde la morfología y demás. Al momento de mover la cadera se va a atorar. Y la otra va a ser por el dolor, ¿no? Por el mismo dolor que esto que esto produce, el paciente va a dejar de moverse. Ok, ¿qué te dicen los pacientes? ¿Dónde les duele más? ¿Cuando caminan? ¿Cuando saltan? ¿Cuando se sientan? ¿Qué es lo clásico que te dicen cuando tienes una cadera desgastada? Va a depender del grado de desgaste, pero básicamente va a ser todo lo que involucre hacer o una flexión o una extensión o una rotación de la articulación. Es muy típico que duela al hacer movimientos de rotación interna, o que el paciente te refiera que le duele mucho al incorporarse de una posición. No sé, estaba acostado y se pone de pie, o estaba sentado y se pone de pie. Esos van a ser los momentos típicos donde se va a desencadenar más el dolor. También algo muy común es el subir y bajar escaleras. Subir y bajar escaleras es lo que les empieza a molestar. Yo sé que ya sabes a dónde vamos, pero antes de llegar a toda esta parte del diagnóstico, terapéutica y eso, pues también mucha gente joven nos ve. Mucha gente joven que cuida su salud, que dice, a ver, yo estoy viendo que Memo dice que a lo mejor si el hueso choca contra hueso me empieza a doler, luego me va a limitar. ¿Cómo le hago yo, que ahorita todavía no tengo desgaste de cadera,
para evitar llegar a ese punto? ¿Hay algo que tenga que hacer, algo que deba dejar de hacer? Ujú. Yo creo que vamos a caer en recomendaciones que a lo mejor son muy típicas por parte de los doctores, pero a mí me gustaría hacer énfasis en el control del peso. Control de peso. El control del peso me parece una parte fundamental para el tener articulaciones saludables. Las articulaciones no están diseñadas para cargar mucho peso, o bueno, más bien para sobrepasar ese límite de peso. Si de por sí en la vida cotidiana el caminar, el correr, el brincar son ejercicios que someten a la articulación a mucho estrés, imagínate si lo hacemos con un peso extra. Obviamente la alimentación también puede llegar a afectar o no el desgaste que podemos llegar a tener a nivel de las articulaciones, y yo creo que también la sarcopenia, la disminución de la masa muscular, es otro factor que tratamos de evitar siempre, ¿no? Si no estoy fuerte y nunca hago ejercicio, ¿puede que se desgaste más mi cadera? Sí, usualmente a partir de los 30 años empezamos a perder masa muscular si no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio. Nosotros decimos que siempre el músculo es tu seguro de vida articular, ¿no? Entre más músculo tengas alrededor de las articulaciones, la vuelves más estable, le facilitas el movimiento. Entonces, el invertir desde los 30 en tu salud mediante alimentación, ejercicio, etcétera, va a de alguna manera favorecer el que tus articulaciones estén saludables durante mucho más tiempo. Oye, una pregunta un poco polémica. Hace tiempo invité a Jonathan, tú conoces a Johnny, Sí. que él es cirujano articular, se dedica más también rodilla, a veces cadera. Claro. Yo le preguntaba de esta parte de los atletas o superatletas, ¿no? Por ejemplo, los que hacen maratones, los que caminan mucho, corren mucho, o los basquetbolistas que saltan constantemente. Hacer estas actividades deportivas de alta intensidad, por así decirlo, llamarlo así, ¿te predispone a un desgaste ahora de nuestra articulación de cadera? Mira, es una pregunta justo como bien dices, bien compleja. ¿Por qué? Yo creo que nosotros siendo médicos que estamos muy en relación con los atletas, sería irresponsable de nuestra parte hacer una recomendación de que los priváramos de realizar esa actividad. Este, la técnica en cualquier tipo de actividad física que tú realices es sumamente importante para evitar este tipo de lesiones. Hay otras cosas que también pueden complementarse para tratar de evitar estas lesiones, pero en sí está descrito que, que más bien estos deportes de alto impacto pueden predisponer a un desgaste prematuro de las articulaciones. Pero hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta. No es algo que te pueda responder tan fácilmente. Claro, sí, es controversial, totalmente, ¿no? Porque no le vamos a decir a un atleta no que lo deje haga. de hacer deporte de alto rendimiento por eso, porque realmente el deporte le ayuda para muchísimas otras cosas más, ¿no? Y también, paradójicamente, ayuda a que tampoco la articulación esté más sana, ¿no? Entonces, por eso es controversial, ¿no? Yo lo he visto mucho en TikTok, no sé si te ha salido, ¿no? Que luego dicen, ay, que los maratonistas o no sé qué. Sí. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque era obligado eso. Claro, la pregunta obligada. La pregunta obligada. Ok, Memo. Ahora, cuando ya tenemos el paciente que le duele la cadera, que probablemente sea un desgaste de cadera, tiene la edad, a lo mejor vamos a ponerle 75 años, ¿no? Ahí le duele aquí en la parte inguinal, le duele, no puede caminar, toda esta parte. Yo veo que caminan de una forma peculiar algunos, ¿no? Que tienen un desgaste importante. Y mucha gente me pregunta, esto es real, ¿eh? Esto es real. Oye, ¿sabes qué? Mi abuelito empezó a caminar empieza como que a mover todo su cuerpo cuando camina y le duele mucho. ¿Eso será la cadera o será la columna? Entonces yo siempre les digo, es más probable que sea la cadera, ¿no? Okay. La columna caminas de otra forma. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Y por qué caminan así los pacientes que empiezan a tener un desgaste de cadera importante? Bueno, tiene mucho que ver con la parte que hablábamos de las estructuras musculares. Se puede llamar una marcha claudicante o que cojeamos. Eso puede estar relacionado con esta contractura sostenida de los músculos o, volviendo a lo mismo, por esta restricción mecánica que vamos a tener por esa articulación. Esa marcha por una deficiencia de muscular se llama marcha de Trendelenburg, Okay. que básicamente es el claudicar. Esta está relacionada a muchas otras cosas también, no solamente al desgaste de cadera.
pero puede presentarse frecuentemente por esta contractura muscular sostenida y por la limitación del movimiento, por la deformidad que se presenta a nivel óseo. Ok. Entonces tenemos ya la clínica, el dolor, esta marcha medio rara que es la de Trendelenburg. Y ahora tú como médico al paciente que tiene desgaste de cadera, se va a preguntar, pues, ¿qué estudios me va a pedir el doc? ¿Qué me va a pedir el doctor Guillermo? Yo he visto que la gente llega hasta con resonancias magnéticas o he visto que llega con otros estudios, ¿no? ¿Cuál es el estudio principal que tú pides para detectar el desgaste de cadera? La radiografía. Radiografía, así simple. Simple. La radiografía simple en una proyección de adelante hacia atrás o antero-posterior es el estudio ideal para el diagnóstico del desgaste de la cadera. Ese es incluso el único que se necesita para, si el paciente es candidato para un procedimiento quirúrgico, con ese mismo lo puedes planificar. Que bueno, ahí podemos entrar en discusión con que ahora con la implementación de robots, etcétera, a lo mejor algunos otros estudios sofisticados, tomografía, resonancia, pueden ser de ayuda, pero clásicamente el diagnóstico para el estudio para el diagnóstico del desgaste de cadera es la radiografía. Ok. Tú ya nos hablaste de los cambios que ves en la articulación, que hablas de que se pone más esclerótico o más blancas las líneas blancas o los osteofitos. Me imagino que estás viendo eso en la radiografía. Pero ¿te sirve para otra cosa? Por ejemplo, para ver los huesos o para hacer ciertas mediciones. ¿Sirve para más cosas? Sí. Como bien te acordarás, siempre en la residencia nos exigían que cualquier cirugía a la que nosotros fuéramos a entrar, hiciéramos una planificación al respecto. Y ahí nos tenías calcando, haciendo mediciones, demás. Ahora, con la ayuda de la tecnología, tenemos distintos programas que nos ayudan a hacer mediciones pues, de alguna manera más precisas, pero todas basándose en una radiografía. Hablando particularmente de un paciente que es candidato a la colocación de una prótesis de cadera, nosotros hacemos mediciones en la radiografía para hacer una estimación de cuál va a ser el tamaño de los componentes o del tamaño de la prótesis que el paciente va a requerir. También podemos hacer también estimaciones de si alguna extremidad es ligeramente más corta que la otra o demás, pero sí nos sirven mucho para hacer este tipo de mediciones, de planificaciones. Perfecto. Entonces les mandas una radiografía AP simple de pelvis, ¿no? Y donde se ven las caderas, ¿no? Ok. Ya teniendo este estudio que la gente ya sabe exactamente qué estudio les va a pedir el doctor Memo cuando tienen un desgaste de cadera, ahora se van a preguntar esto. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Yo sé que dependiendo del grado, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Tienen que ir ya a pensar en cirugía? ¿Tienen que tomar analgésicos? ¿Cómo tú decides qué es lo que tienes que hacer? Siempre es muy importante la evaluación clínica que se hace a un paciente. Nosotros no vemos solamente radiografías, sino que vemos pacientes. Entonces, no es lo mismo nosotros enfrentarnos a un desgaste severo radiográficamente, pero que clínicamente tú ves a tu paciente y él está perfecto como si nada, a ver a un paciente que está en un grito de dolor, pero con una radiografía que a lo mejor no tiene un desgaste tan significativo. Entonces, siempre la evaluación personalizada es muy importante. El que yo conozca al paciente, le pregunte cómo está, en qué momentos es cuando le duele, si este dolor viene y va o está presente todo el día. Con eso nos ayuda a tomar decisiones. Yo siempre soy partidario del iniciar siempre con un tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir un tratamiento conservador? Como bien decías, antiinflamatorios, analgésicos, a lo mejor sesiones de fisioterapia para fortalecer los músculos alrededor de la articulación y de alguna manera darle oportunidad a que esa articulación tenga algunos años extra de vida. Pero en el otro escenario donde el paciente está con mucho dolor, ya agotamos todas las posibilidades de tratamiento conservador, es cuando nosotros empezamos a pensar en la opción quirúrgica. Ok, ahorita voy a lo quirúrgico, que sé que te mueres por hablar de eso, pero en la parte del tratamiento conservador, ¿ok? Que esto, pues casi, yo me atrevo a decir que incluso en nuestra misma especialidad, muchos ortopedistas
ya a veces ni lo consideran, ¿no? Es muy amplio, ¿no? El tratamiento conservador Muy amplio. en articulación de cadera cuando hay desgaste. Eh, ¿Qué medicamentos se dan más comúnmente? ¿Qué medicamentos se deben dar? ¿Hay fisioterapia? ¿Hay viscosuplementación? ¿Existe algo de esto que se utilice tú que ves tanto estos problemas? Sí. Los medicamentos que principalmente usamos son antiinflamatorios. Antiinflamatorios no esteroideos. A veces lo complementamos en caso de que exista mucho dolor con algún opioide o incluso paracetamol. Esto va a depender del grado de desgaste que tenga nuestro paciente, pero nosotros lo vamos escalando como típicamente se han escalado el manejo del dolor, obviamente teniendo en cuenta todas las comorbilidades que pueda llegar a tener nuestros pacientes. La rehabilitación es una parte fundamental independientemente de si ese paciente sea candidato a una cirugía o no sea candidato a una cirugía. ¿Por qué lo menciono así? Nosotros cuando vamos a operar a un paciente hay ocasiones donde lo mandamos a fisioterapia. ¿Por qué? Porque eso se llama prehabilitación. O sea, nosotros trabajamos sobre las estructuras musculares que se van a ver comprometidas durante el procedimiento quirúrgico para de alguna manera hacer que este paciente al momento de su recuperación postquirúrgica sea mucho más sencilla y mucho más fácil. Fíjate que casi nadie habla de eso, ¿eh? Eso es lo que acabas de decir, no hablan de la prehabilitación. Sí, digo, es algo en lo que hemos estado trabajando y hemos tenido buenos resultados al respecto. Y hablando particularmente de la viscosuplementación, nosotros las infiltraciones siempre las dividimos en dos grupos. Los corticosteroides y el viscosuplemento. El corticosteroide es meramente para aliviar el dolor y es una medida de alguna manera paliativa, y la viscosuplementación pretende cambiar este microambiente, este líquido articular tan famoso dentro de rodillas, de caderas y demás, para que sea o para que funcione como un amortiguador temporal en esta articulación y que le demos pues, un lapso de vida, ya sea corto, ya sea largo, a esta articulación que esté sin dolor. ¿Cómo haces una infiltración? Porque mucha gente dice, es como cuando te inyectan la rodilla, que te meten algo, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Como, digo, ¿qué me van a poner una agujota y van a llegar a mi cadera? ¿Cómo le haces tú, Memo, cuando haces una infiltración? ¿Cómo es? ¿Cómo le puedes explicar a un paciente? La infiltración de cadera, contrastándola con la infiltración de rodilla, no es un procedimiento tan sencillo. Cuando hacemos una infiltración de rodilla, pues las estructuras son palpables, ¿no? Las referencias que nosotros tomamos están al alcance de nuestras manos. Nosotros podemos decir, mira, este es el lugar ideal para hacerla. Y con una jeringa clásica, una aguja normal, podemos llegar a la articulación sin ningún problema y hacer la infiltración de este viscosuplemento. Pero a nivel de la cadera hay estructuras tanto nerviosas como vasculares que nosotros no podemos ver. Además de eso, pues es una articulación que está más profunda. Entonces necesitamos una aguja más grande y usualmente acompañarlo de algún estudio de imagen. Lo típico es usar un ultrasonido. Okay. Con un ultrasonido nosotros identificamos la cápsula articular, que es básicamente esta estructura fibrosa donde está contenida la articulación, y ahí es donde se realiza la infiltración. Atravesamos la cápsula y rellenamos esta articulación con el viscosuplemento. Tú vas viendo en rayos X cómo va avanzando esa aguja, ¿no? Sí, sí pueden hacerse tanto ultrasonido como radiografía para irnos guiando. Entonces, cuando tú obviamente metes la aguja, ya metes los corticosteroides o metes la viscosuplementación. A ver, para términos reales, ya cuando tengamos el desgaste de cadera, porque tengo entendido que hay varios grados de desgaste de cadera. No es lo mismo tener un grado bajo que un grado alto. ¿A todos los grados les dejas el mismo tratamiento o dependiendo del grado de desgaste o el grado de dolor? Eso es algo que te quiero preguntar. Dependiendo del grado de desgaste y dependiendo del grado de dolor. Hay muchas veces que, por ejemplo, hablando de un desgaste sumamente severo, va a ser imposible llegar con una aguja a esa articulación. Esa articulación básicamente es inexistente, ¿no? Está aplastada. Está aplastada. No vamos a poder atravesarla con una aguja. Usualmente eso es lo de la viscosuplementación, ya sea ácido hialurónico o los esteroides que mencionábamos, van a estar ubicados a la mitad del desgaste, por así decirlo, en pacientes que no tienen un desgaste severo, pero no tienen un desgaste leve,
¿no? Usualmente ese es el algoritmo que nosotros seguimos. Primero, a lo mejor fisioterapia, analgésicos, demás. Después empezamos a pensar en infiltraciones y una vez que agotamos todas las posibilidades, empezamos a pensar en tratamiento quirúrgico. Ok, ok. Ya hablamos de las infiltraciones, hablamos de los analgésicos, la fisioterapia. Ahora quiero hablar algo antes de tu especialidad. Espérame tantito. La artroscopía, ¿no? Sé que la artroscopía de cadera no es tan común como la artroscopía de hombro o la artroscopía de rodilla, pero se está haciendo mucho actualmente en todo el mundo ortopédico. Claro. ¿Les podrías explicar a la gente qué es una artroscopía de cadera y por qué las hacen normalmente? Sí. Bueno, la definición de la artroscopía de cadera, siempre podemos partir la palabra a la mitad. Artros es articulación, escopía es la visualización de esa articulación, ¿no? La artroscopía de cadera básicamente es una artroscopía normal. Van a ser dos portales, o sea, se van a hacer dos incisiones pequeñas, máximo 1,5 cm menos, ubicadas a nivel de la articulación de la cadera, y se va a colocar una cámara y un puerto donde se colocan instrumentos para trabajar, dependiendo de la lesión y qué es lo que se necesite reparar. Pero básicamente son dos incisiones pequeñas, por la cual una nos sirve para ver y la otra nos sirve para trabajar. La artroscopía de cadera tiene indicaciones muy precisas y está indicada para padecimientos igual muy específicos. Entonces, por mencionarte alguno, usualmente pensamos en artroscopía de cadera cuando se trata de pacientes jóvenes con a lo mejor algún dato de pinzamiento. ¿Qué es el pinzamiento? Nosotros cuando hacemos ciertos grupos de movimientos o ciertos movimientos, esta articulación de la cadera puede estar golpeándose en alguna zona, un hueso contra un hueso. Entonces se empiezan a formar ya sean osteofitos o deformidad sobre ese hueso, la cual nosotros podemos remodelar por medio de esta artroscopía. También, como bien mencionábamos, la articulación de la cadera tiene la parte acetabular que contiene la cabeza femoral. En esa parte acetabular hay una estructura que se llama labrum, que básicamente es como un socket. Mantiene la presión negativa y evita que la cadera se salga. Esa estructura también se puede ver comprometida y hay veces que requiere algunas suturas, por así decirlo, para regresarla a su posición anatómica normal. Esto también se puede hacer mediante la artroscopía, pero usualmente la artroscopía es un procedimiento que está indicada en pacientes un poco más jóvenes. ¿Tú qué opinas de las artroscopías que se realizan a pacientes con un desgaste de cadera grado 4? ¿Sirve de algo? ¿Hay alguna utilidad diagnóstico terapéutica ahí? La verdad es que desde mi punto de vista y mi experiencia yo te diría que no. ¿Por qué? Porque es someter a un paciente a un riesgo quirúrgico y si ese paciente ya va a ser sometido a un riesgo quirúrgico es mejor solucionar el problema en esa instancia, ¿no? Yo preferiría que la dejáramos solamente para pacientes jóvenes. Pacientes con un desgaste tan significativo no van a presentar un beneficio al realizar esta artroscopía. Ahora sí, vamos a hablar de algo que a los dos sé que nos gusta, que es la cirugía, es a lo que nos dedicamos en la parte ortopédica y sobre todo tú que es en la reconstrucción articular. Es como si a mí me preguntaran cómo quitar una hernia de disco o cómo hacer una instrumentación lumbar. Pero bueno, cuando nosotros indicamos, bueno, en este caso tú, cuando indicas una artroplastía de cadera. Bueno, justamente ya tenemos todo este preámbulo y este contexto del cual venimos hablando. Entonces, la indicación principal para la colocación de una prótesis de cadera va a ser dolor incapacitante y radiográficamente que se complemente, ¿no? Por así decirlo, un desgaste articular severo. Ahí es el momento donde nosotros tomamos la decisión de proponerle a un paciente el tratamiento quirúrgico, que en este caso es la artroplastía total de la cadera, ¿no? Ok, ¿en qué consiste esto? ¿Qué le vas a hacer a la cadera del paciente? O sea, suena loco, ¿no? Así como plastía, artros, cadera. O sea, ¿realmente qué vas a hacer? Es la remodelación completa de esa articulación.
nosotros vamos a conseguir restaurar el movimiento que el paciente tenía antes con la colocación de ciertos componentes. Básicamente estos componentes que se van a colocar van a reemplazar la función previa de una articulación sana. A nivel del acetábulo, el cual hemos venido hablando, se va a colocar un casquete metálico. Un casquete metálico que va a ir colocado en esa parte, que dentro de ese casquete va a existir un polietileno, un plástico de alta resistencia. Este plástico de alta resistencia va a estar en relación con una cabeza, ya sea metálica, ya sea de cerámica, ya sea de cualquier material, una cabeza esférica. Esta cabeza esférica es donde se va a realizar el movimiento de esta nueva articulación, y todo esto va a estar conectado a un vástago, que es la parte final que va por dentro del fémur de una prótesis de cadera. Entonces, sintetizando esto, la articulación va a ser cambiada, o va a tener tres componentes principales: la copa, que va impactada al acetábulo; la cabeza, donde se va a llevar a cabo el movimiento; y el vástago, que el vástago va a ir por dentro del fémur y va a ser lo que nos va a permitir realizar los movimientos normales de la cadera. Increíble, muy claro, ¿no? Entonces, justamente, la cabeza del fémur normalmente pues, es así y tiene un cuello, y luego llega a la diáfisis, ¿no? Y luego se conecta, como tú dijiste, Sí. al acetábulo. Vas a cambiar justamente esta parte y esta parte, ¿no? Hay muchas variantes, ¿no? Hay Muchísimas, ¿no? Ahí sí no variantes. es lo mismo para todos, todos necesitan algo personalizado, no es como que todos necesiten lo mismo, ¿no? Exacto. Ok, entonces ya que sabemos que necesitas una artroplastia de cadera, en términos generales, porque esto no es para ortopedistas, ¿no? Esto es para el público en general. ¿Cuántos tipos en general de prótesis de cadera podemos ver que existen? Yo me acuerdo que eran EMIs, totales y todo eso, y incluso a los mismos ortopedistas de los primeros años les cuesta mucho trabajo entender esto. A mí no, ni a ti, pero sé que a otros sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de prótesis? ¿En qué radica la diferencia? Claro. Existen una gama de posibilidades infinitas en las prótesis, las configuraciones, los tipos, etcétera. Hablando particularmente de estos dos grupos, que podemos hacer la distinción entre hemiprótesis y prótesis total, va a ser las estructuras que nosotros vamos a necesitar trabajar. Una hemiprótesis básicamente es, por así decirlo, una pieza completa, una prótesis que está toda unida. Un componente solito. Un solo componente. Ese solo componente va a ir dentro del fémur, y lo vamos a dejar colocado dentro del acetábulo. O vamos a reducir la cadera y va a entrar dentro del acetábulo. Una prótesis total va a requerir de estos tres componentes: la copa, la cabeza y el vástago. Las semiprótesis están indicadas en pacientes que van a tener una esperanza de vida corta. O sea que nosotros estimamos que ese paciente no va a vivir tanto tiempo. ¿Por qué? Porque esta hemiprótesis, al no tener la copa y no tener este polietileno del cual hablábamos, va a desgastar lo que pueda llegar a quedar del acetábulo. Entonces puede llegarlo a desgastar en su totalidad. En cambio, la prótesis total, que se estima que va a tener una duración de 20 o 30 años antes de que vaya a ser necesario cambiarla, va a evitar eso, va a evitar que se siga desgastando el acetábulo, porque el movimiento se va a llevar a cabo entre otros componentes, ¿no? Que es el polietileno y esta cabeza de la cual venimos hablando. Ok. Ahora, la gente se está preguntando ahorita, llévanos, doctor Guillermo, por paso a paso, obviamente en términos generales, de lo que tú haces en una cirugía de una artroplastia total de cadera. Porque la gente dice, híjole, ¿dónde me abren? ¿Me abren aquí enfrente? ¿Me abren atrás? ¿Me abren de lado? O sea, es una herida grandota. Quitan los músculos. ¿Cómo llegan a cambiar el hueso? Porque me imagino que tienen que sacar una parte del hueso. ¿Cómo es? Cuéntales un poco qué es lo que vas a hacer. Ok, perfecto. Bueno, esto depende mucho del cirujano que vaya a practicar la cirugía en el paciente. Eh,
existen una infinidad de abordajes quirúrgicos para poder nosotros llegar a la cadera. Los 3 abordajes típicos para llegar a la cadera es el anterior, el lateral y el posterior. Por cada abordaje te vas a encontrar con pros y contras y te vas a encontrar con estructuras musculares, vasculares y nerviosas diferentes. Yo, hablando particularmente de mi formación y de mi punto de vista y la forma en la que yo hago las cosas, yo lo hago por un abordaje posterior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a colocar al paciente de lado, voy a hacer una incisión en la piel de aproximadamente 10-12 centímetros y voy a ir disecando. Se realizan sí cortes sobre los tejidos para nosotros lograr llegar a la parte muscular que recubre ¿De qué tamaño es la cadera. la herida normalmente? Básicamente de este tamaño. Este tamaño serían que unos 10-12 centímetros, 10-12 no más. centímetros. Okay. Se realiza, te digo, esta disección de los tejidos hasta nosotros llegar a la articulación de la cadera. Una vez que llegamos a la articulación de la cadera, la luxamos, o sea, hacemos que la cabeza femoral se salga a propósito del acetábulo, y una vez que la visualizamos, hacemos un corte con una sierra. Esta sierra es una sierra oscilatoria. Entonces hace este movimiento. Al hacer este movimiento hacemos un corte a nivel del cuello de la cabeza femoral y quitamos esta parte. Al quitar esta parte nos permite una mejor visualización y aparte ahí es donde se van a llevar a cabo la colocación de todos los otros componentes. A nivel del acetábulo lo único que vamos a hacer va a ser fresar. ¿A qué me refiero con fresar? Como lijar. Vamos a lijar esta parte del acetábulo para que este hueso quede sangrante y ahí se pueda integrar la nueva copa. Ahí se coloca la copa, se coloca el polietileno y a nivel del fémur, a través del mismo canal femoral, es donde vamos a deslizar el vástago. Se va a deslizar a través de este canal femoral, va a quedar contenido dentro del hueso y ahí sí cada uno de los componentes se va a poder acoplar. La copa sobre la cabeza sobre el vástago y una vez acoplados vamos a tener la articulación funcionando como debería. Ok, y ahora sí, ya sin el hueso desgastado, sin la parte del dolor, ahora va a ser una nueva articulación, por así decirlo, ahora sí de titanio, no sé qué elementos usan más ustedes de componentes de... Usualmente donde vamos a cambiar más va a ser a nivel de la cabeza. Las cabezas pueden ser metálicas, de cerámica, otros materiales que son cerámicas metalizadas, cosas por el estilo. Ok, una vez que ya hicimos la cirugía, cambiamos toda esta parte de la cabeza, el acetábulo, y lo ponemos por estos componentes. El paciente, ¿cuándo podría esperar a movilizar esa cadera de nuevo? ¿A los cuántos días, a las cuántas horas? ¿Qué consiste? Usualmente en la estrategia que nosotros estamos trabajando es que se realice ese mismo día. Usualmente la cirugía se realiza 8 de la mañana. Ese paciente podría estar caminando ese mismo día por la tarde. No existe ninguna limitación o contraindicación para que ese paciente se pueda mover o pueda apoyar sobre esa prótesis. El que nosotros restauremos este movimiento va a repercutir mucho en la calidad de vida del paciente. Entonces, entre más rápido nos pongamos a mover, va a ser mucho mejor la recuperación. Las primeras horas. Primeras horas, literalmente. A ver, ¿te acuerdas que siempre nos burlábamos de este término, pero es algo muy real, que dicen que la artroplastia de cadera es la cirugía del siglo, ¿no? Así le dicen muchos en todos los congresos de ortopedia y eso, pero esa es la razón, ¿no? Claro. Porque literalmente es una cirugía que eventualmente te va a dar la movilidad más rápido que cualquier otra cirugía, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la columna o a lo mejor la prótesis de hombro o cualquiera de estas, esta es la que más rápidamente devuelves la movilidad, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, solamente volviendo un poquito, es un término que ha sido muy explotado por los ortopedistas, pero bien explotado. Claro. ¿Sabes? O sea, es una cirugía que tiene un índice de satisfacción muy alto. Vas a encontrar mucha literatura al respecto, pero se menciona que hasta el 95% de los pacientes que se sometan a una cirugía de cadera van a quedar satisfechos con el resultado. Entonces de ahí es donde viene toda esta idea de que es la cirugía del siglo, demás. Pero sí, básicamente es esa la razón. Ahora, dentro de toda esta parte que ya vimos de la cirugía, los tipos de prótesis, eventualmente yo sé que mucha gente que es pues experta en ortopedia y todo eso también nos ve a veces, ¿no? Obviamente no olvidamos todas las miles de variantes que también
se incluye, pero este podcast está dirigido al público en general, ¿no? Eso quiero hacer hincapié para que la gente nos entienda. Nosotros no vamos a hablar de aumentos, no vamos a hablar de prótesis tumorales, no vamos a hablar de eso, porque son cosas que ya nosotros veremos con cada paciente, ¿no? Ahora, me imagino que necesitan rehabilitación, ¿no? Después de esto, para aprender a hacer la flexión, para sentarse, para no luxarse. Todo esto es algo que... ¿Cuánto seguimiento le das a los pacientes después de que los operaste? Usualmente el tiempo estimado son 3 meses. 3 meses. 3 meses para que el paciente regrese a su movilidad normal. Pero básicamente es empezar desde el día 1. Ejercicio tras ejercicio va a ir recuperando fuerza y movilidad. Usualmente empezamos caminando con una andadera, no tanto porque la necesites, sino porque es una medida de seguridad que nosotros tenemos, y después lo podemos migrar a algún otro auxiliar de la marcha, ya sea un bastón, etcétera. Pero a los 3 meses es el tiempo estimado para regresar a la vida normal. ¿Cuánto tiempo dura una prótesis de cadera? O sea, ¿cuánto tiempo de uso podríamos darle? Porque antes me acuerdo que decían, si ya pasaron 10 años, ya la tenemos que quitar y poner otra. ¿Esto es real actualmente? Actualmente, con los materiales que se usan, se estima que el tiempo promedio que puede llegar a durar una prótesis son 20 a 30 años. Pero yo he visto a pacientes en mi experiencia clínica con prótesis de 40 años que siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Esto obviamente tiene mucho que ver con los materiales que estamos usando en la actualidad. Claro, el desgaste, la parte de fricción, ¿no? ¿Te acuerdas lo que nos decían? Bueno, tú lo ves más que yo. Entonces, depende de muchas cosas, ¿no? También la parte biomecánica, cómo uses la cadera, porque no es lo mismo operar una persona, me imagino que no es lo mismo que operar una persona joven, ¿no? En sus 30s que alguien en sus 80, 70, ¿no? No tener el mismo uso de la cadera. Hasta yo he sabido de ciertos atletas, ¿no? Que les hacen ciertos procedimientos de cadera, que les cambian les ponen ciertos componentes nada más para que sigan siendo atletas y puedan hacer su actividad, ¿no? Sí. Entonces, tú has tenido, yo sé que tú operas desde la gente joven que tiene problemas de displasia, o sea, secuelas de displasia, hasta la gente que tiene un desgaste muy importante y edades ya arriba de los 80 años, ¿verdad? Sí. Sí, pero como bien lo mencionas, esta selección de implantes ya nos vamos a meter en una parte un poquito más ortopédica. Cada implante tiene una indicación precisa para cada grupo de pacientes. Hay un tenista muy famoso al cual se le hizo una artroplastia de la cadera, pero no involucró estos 3 componentes de los cuales venimos hablando. Solamente se recubrió la cabeza con un componente, no recuerdo si era metálico o de cerámica, pero solamente se recubrió la cabeza y él pudo seguir realizando la actividad física con este componente. Pero cada uno tiene sus indicaciones para cada grupo poblacional. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta parte de la población? Porque justamente, como venimos diciendo, tienen un tiempo de vida. Si una prótesis se coloca en un paciente joven, es muy probable que eventualmente esa prótesis necesite cambiarse. Ok, eso es muy importante, ¿no? La distinción de edad. Ok, ahora, ya viendo todo esto, ya vimos cómo se genera el desgaste de cadera, ya vimos cómo lo diagnosticas, cómo lo tratas, cómo lo operas. Bueno, para la última parte de este podcast te quiero enseñar algunos videos. Un clásico de ortopedia, ¿no? De accidentes, de cosas que pasan y que muchos se golpean en la cadera, ¿ok? Tú me vas a decir qué opinas, qué tipo de lesión pudo haber tenido y qué tratamiento le darías. ¿Te late? Correcto. Perfecto. Vamos a ver el primer video, que aquí está, es en TikTok. Mira. Es que se cae. ¡Zancadilla imprudente! Sí. Ok, se cayó Amarilla y para se los dio lados. atrás, ¿no? Más que nada, no fue tanto la cadera, es un árbitro. ¿Por qué ponen un video de un árbitro? Sí, bueno, a ver, parece que fue una contusión simple. Como lo hemos visto muchas veces, una contusión simple en sedestación, ¿no? Entonces se golpeó todo el hueso pélvico. Okay. Pero incluso ahí podemos ver o sospechar en algún tipo de lesión sobre el coxis. Sí, sobre todo coxis sacro, ¿no? Yo te llamaría a ti. Sí, mejor me dices a mí, ¿no? Sí, pero bueno, ahí no fue tanto la cadera, fue más el hueso pélvico, ¿no? A ver, vamos a ver el siguiente video. También es de TikTok. Ok, vamos a ver cómo carga. Ok, es un carnaval. Una paciente joven y se golpeó. Sí. ¿Viste cómo se golpeó, no? Cayó de lado. Exacto. A ver, ¿qué opinas?
Justamente como lo venimos platicando, estos son los mecanismos que pueden fracturar a alguien joven. Al final es una caída de altura y es una contusión directa en la parte lateral de la cadera. A ese nivel está el trocánter mayor, que nos sirve de inserción muscular para todo, ya sea el aparato abductor e incluso los rotadores externos. Pero el golpe sobre esta parte sí puede producir una fractura. ¿Qué me hace pensar que a lo mejor no está fracturada? Que pudo ponerse de pie. O sea, si alguien no se puede poner de pie, es muy probable que sí se... O sea, si alguien se puede poner de pie más bien, ¿es probable que no esté fracturado? Es probable, pero no significa que no haya algún tipo de lesión o a lo mejor una fractura pequeña, algo por el estilo. Es más probable que una persona con una fractura no se pueda parar. Ok, eso es importante. Vamos a ver el siguiente video. Es como una cámara de vigilancia. Y se cayó. Se iba a golpear en el coxis, pero se golpeó de un lado. Sí, alcanzó a girar el cuerpo y golpearse de lado. Más de lo mismo, ¿no? Un poquito mecanismo típico de fractura. Es un mecanismo, pues a lo mejor de una intensidad moderada, por así decirlo. Igual se golpea en la parte lateral, pero nos vuelve a dejar tranquilos que es capaz de pararse. ¿Por qué cuando son viejitos, bueno, cuando son personas adultas mayores, perdón, y se caen de su propia altura, es más común que se fracturen que cuando nosotros nos caemos de nuestra propia altura? Por la porosidad del hueso. Porosidad del hueso. Tu hueso o el hueso de una persona joven es mucho más grueso en ciertas porciones. Eso favorece que al momento de caernos no sea tan probable que nos lleguemos a fracturar. En una persona mayor, pues esta porosidad se va perdiendo. Entonces, al momento de caer, un mecanismo simple, incluso rotaciones, puede predisponer a que haya algún tipo de fractura. Un adulto mayor se cae de la caminadora. ¿Te han tocado adultos mayores con fracturas por este tipo de cosas? Sí. ¿En el gimnasio? La verdad es que es bastante frecuente, no tanto en el gimnasio, incluso estando en su propia casa, al hacer cualquier tipo de actividad, subir un escalón, al momento de intentar hacerlo, nos tropezamos, nos caemos, y eso sí es más probable que pueda predisponer a que exista algún tipo de fractura. Es una futbolista joven, dominadas, y se cae. Ahí sí se golpeó la columna, pero también La cadera, ¿no? La cadera, ¿no? Un poquito más de lo mismo. Al final, todas estas actividades van a ser las que las va a realizar una persona joven. Entonces vamos a correr ese riesgo de sufrir un accidente. No es tan común que alguien joven se fracture haciendo este tipo de actividades. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, pero es más común que un mecanismo de esta intensidad fracture a alguien mayor. Las personas mayores se pueden fracturar incluso sin un mecanismo traumático. Con lo que decías de la torsión, De ¿no? las rotaciones. Rotacional. Ok, eso es muy interesante. Y bueno, Memo, yo sé que cadera, dolor de cadera, desgaste de cadera, pues es un tema sumamente amplio, que literalmente tú te dedicas nada más a eso, obviamente también a la rodilla, pero te enfocas más en eso, ¿no? Algunas de tus redes sociales para que la gente te siga, te pregunte, vea lo que subes. Bueno, en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como doctor Memo.Alcántara. Y pues nada más, creo que nada más tengo esas dos. Ok, ahí lo vamos a dejar abajo para que lo sigan, le pongan sus comentarios, le pongan sus dudas y él trata de responder casi siempre. Entonces ahí estamos pendientes. Aparte nosotros usualmente trabajamos juntos. Entonces ahí también, si tienen ahí alguna duda de columna y luego me pueden ver a mí también. Claro. Ahora, todas las personas que están viendo este podcast, pues muchas de ellas tienen desgaste de cadera, tienen dolor. Les han dicho que necesitan cirugía, les han dicho que les tienen que cambiar la articulación. ¿Tú qué mensaje les darías como un cirujano de reconstrucción articular a ellos que están dudosos, que tienen dolor y se sienten mal? Ok. No todo desgaste de cadera requiere algún tipo de tratamiento quirúrgico. Siempre se debe de individualizar a cada paciente, se deben de tomar los estudios complementarios pertinentes y de ahí plantar las opciones terapéuticas que tenemos.